Muy buenas noches, amantes de las historias de terror. Bienvenidos como cada jueves a su canal de César Feria Relatos Paranormales, el lugar donde no solamente contamos historias de terror, creepypastas y demás, sino también traemos a los invitados que tengan una historia de terror que contar. El día de hoy traemos a alguien que catalogamos como un explorador, pero no un explorador urbano, sino uno todoterreno, que ha estado en lugares bastante interesantes y va a ser un placer comentarlos el día de hoy. Sin más que agregar, empecemos. Hola, mi nombre es Eligio Bringas. Es un gusto estar aquí acompañado en este espacio con mi buen amigo Feria, César Feria. Y esta ocasión soy invitado para platicarles de una situación que me pasó a mí en un tiempo de mi vida. Yo viví en Ciudad Obregón 10 años. Me he dedicado como hobby al deporte del ciclismo de montaña. También estuve en el movimiento de los Scouts desde muy chico. Por lo cual, entre el ciclismo y los Scouts, yo tuve la inquietud de tomar el ciclismo en cuestión de paseos largos y de viajes de aventura, ¿no? Por decirlo así. En mucho tiempo, en muchas ocasiones, me iba en Ciudad Obregón, donde el ambiente y la geografía es más desértica. Me gustaba mucho irme a lugares alejados de la ciudad por la calma y la paz que eso te transmite, ¿no? Sin embargo, en muchos de estos viajes, pues me pasaron situaciones pues en las cuales yo no comprendía mucho pues cosas que pasaban, porque siempre he sido muy escéptico y he tratado de buscarle el lado científico y la lógica a las situaciones, a los fenómenos que pasan a mi alrededor. Sin embargo, hay situaciones y cosas que salen fuera de mi comprensión, que no he logrado explicar. Entre uno de esos viajes, organicé con unos amigos, hicimos unas apuestas para ir a un lugar en Ciudad Obregón, cerca de Ciudad Obregón, Sonora, para el lado de las Granjas Micas. Las Granjas Micas están cerca del Panteón Municipal de Ciudad Obregón, Sonora. Yo viví 10 años en Ciudad Obregón. Bueno, en este lugar existen lo que llaman las personas unas criptas satánicas, que si tú lo ves desde Google Maps, desde satélite, se ven como un pentagrama. Está alejado de la ciudad por obvias razones. Y en esta ocasión les voy a contar una experiencia que me pasó a mí en ese lugar. Entre mi grupo de amigos decidimos hacer una apuesta, porque la gente relataba que en ese lugar se hacían sacrificios que espantaban, que se aparecían pues entes, y pues quisimos comprobarlos, ¿no? Entonces decidimos que la apuesta iba a ser que yo iba a pasar una noche ahí acampando junto a las criptas. Las personas normalmente en Ciudad Obregón van a ese lugar de día a convivir, a tomar cerveza, a platicar, etcétera, ¿no? Por el misticismo que ese lugar conlleva. Pero al momento que oscurece, que da la noche, pues todos salen huyendo por los relatos de los que ahí se cuentan. En ese lugar yo fui una vez a explorar de día y me encontré con unas estructuras en obra negra, sin terminar, claro. En ese lugar había una especie de escaleras con un arco en la parte superior, que en el otro lado daba como una resbaladilla de cemento, de concreto. Se dice que en ese lugar sacrificaban a los animales o personas, y la sangre corría por ese corredor, como para hacer una especie de rito satánico. Debajo de esas estructuras había una serie de túneles pequeños, pero conectados entre sí, entre cada estructura.
Nunca me animé a explorar todos los túneles porque se siente un olor muy fuerte a pudredumbre, a húmedo, a pesar de ser una zona desértica. También está oscuro. Ese tipo de construcciones la hizo una persona llamada Miguel Varela en los años 80. Esta persona era una persona que no se metía con nadie, que él solo empezó a hacer ese tipo de construcciones con el fin de ofrecerlo a una secta que venía de Estados Unidos. Sin embargo, nadie optó por asentarse en ese lugar y las obras quedaron en obra negra, vaya. La experiencia que yo tuve ahí, cuando de noche decido acampar por esa apuesta que hice con mis amigos, fue de quedarme a dormir ahí en la madrugada y poder decirles o contarles cosas de lo que yo hubiera experimentado o vivido en ese momento. Como les repito, yo he sido una persona muy escéptica, que creo que todo tiene una explicación, que todo tiene un fenómeno, tiene una explicación ya sea científica, etc. Sin embargo, esa noche yo decido irme a mi casa de campaña, fui en mi bicicleta, una exploración, y decido pues quedarme esa noche para ver si realmente pasaban situaciones o cosas paranormales. En ese lugar, como es una zona desértica, los arbustos y los árboles no miden más de 1,5 metros, 2 metros de altura, por lo cual tú puedes ver el horizonte hacia los cerros. Esa noche había luna llena, por lo cual había una luz tenue que iluminaba las estructuras y las plantas. Yo estaba un poco asustado porque sinceramente yo no me quedé directamente en el medio de las ruinas del pentagrama, porque se sentía una vibra muy pesada y se siente como un aura de misterio, como que algo va a pasar, o como si alguien te estuviera observando, a pesar de no ver físicamente a alguien en vivo. Sin embargo, a partir de las 3 de la mañana, yo empecé a escuchar ruidos, empecé a escuchar como pasos, pequeños pasos. Yo imaginando en mi cabeza que era tal vez un coyote, que era tal vez un correcaminos o un animal de esos que suelen vagar por el desierto. Sin embargo, al asomarme por la casa de campaña, me doy cuenta que pues no se ve ningún animal y no hay nadie. Entonces decido aluzar hacia una de las estructuras principales, que es una estructura grande, pues para ver si veía algo en infragante. Y en ese momento, en uno de los agujeros de la estructura principal, al aluzar con la lámpara, se reflejan 2 puntos, como si alguien o algo me estuviera mirando. Entonces yo me asusté porque no supe identificar si era un animal, una bestia o algún ente. Simplemente vi 2 luces que se reflejaban, como en la noche cuando alumbras a los venados o los cocodrilos en el agua y se refleja la luz de tu lámpara en los ojos del animal hacia ti. Esa fue la situación que me tocó ver a mí. No supe qué era, no sé si era un animal o un ente o si era algo, no supe explicar qué era, pero realmente sí sentí miedo, sentí que me estaban observando desde esas estructuras. Y decidí pues alejarme un poquito con la casa de campaña hacia el lado donde está la calle, que pues se podría decir que es un espacio más amplio, por un poco de temor. Entonces pues me quedé observando las estructuras un buen rato. Se escuchaban ruidos, se escuchaban como murmullos, se escuchaban como una especie de aullidos, pero muy leves. Entonces pues decido simplemente mantenerme en calma y esperar atento a ver si veía a alguien o algo moverse en esa noche. La verdad es que sentí un poco de miedo y sentí un pánico. De un momento a otro quería huir de ahí, quería agarrar mis cosas en mi bicicleta y devolverme.
Pero recordé que parte de mantenerme en ese lugar, pues tenía que demostrar que no había nada en ese lugar. Sin embargo, no pude asegurar que realmente no existiera nada paranormal o algo extraño, puesto que no pude comprender qué era esa figura que me estaba viendo fijamente. Pues en este lugar se ha querido vender por cuestiones de que quieran derrumbar esas estructuras, pero por miedo a la gente nadie ha querido comprar ese terreno, esas áreas. Por las leyendas que se cuentan, por los relatos, se cuentan que se hacían sacrificios en ese lugar para unas sectas, pues donde se reunían. Nunca pude comprobar yo esas sectas, verlo en vivo, porque pues no se dio el momento, la situación o el lugar. Bueno, el lugar ahí estaba. Más que nada me quedé con la incertidumbre de saber qué era ese ente, esa persona, ese animal o ese algo que me estaba observando directamente. Pero realmente no me quedaron ganas de volver, porque pues uno no quiere saber y comprobar si ese algo o ese ente te va a hacer alguna situación, te va a hacer algo, ¿no? Yo tenía 16 años en aquel entonces. Una historia bastante interesante de este explorador. No cualquiera puede compartir una experiencia como esta, donde los detalles sobrenaturales pueden parecer que están dentro de nuestra cabeza, pero ¿cuánto está verdaderamente en ese lugar? O tal vez siempre estuvieron ahí, pero jamás los vimos. Sin más que agregar, si te quedaste al final, muchas gracias. Regálame un comentario, un like y dale click a la campanita para que no te pierdas los videos que vamos a estar subiendo de ahora en adelante. Y como siempre digo, hasta la próxima.